Buenos días. Hoy vamos a desarrollar el cuarto y último estudio técnico de lo que comprende la elaboración de un proyecto. Me refiero al estudio de la ingeniería o proceso técnico del proyecto, en este caso en su primera parte. Al respecto, podemos decir que el análisis del proceso técnico o de la ingeniería de un proyecto, sea este de cualquier índole, comprende los procedimientos y medios a ser empleados para la producción de bienes y o generación de servicios programados para satisfacer las necesidades detectadas, si se trata de la gestión pública, o bien la generación de los ingresos y de las utilidades a través de las ventas en el caso de la administración privada. La ingeniería tiene por objeto definir los procedimientos técnicos a seguir para la transformación de los insumos y recursos en productos y o servicios, para cuyo efecto, además de describir los procedimientos de conversión, en cada caso proveer los parámetros industriales, los índices agrícolas o zootécnicos, los estándares manufactureros, los diseños y cómputos métricos de obras civiles y demás información técnica necesaria para la determinación y el cálculo, por un lado, de los requerimientos de insumos que vamos a precisar para poder convertirlos en productos y por otro, la infraestructura productiva, vale decir, los medios que necesitará el proyecto para lograr la generación de bienes y o servicios esperados. En tal sentido, el estudio de la ingeniería del proyecto va a posibilitar la identificación y la base de valoración de los recursos económicos necesarios para la constitución y operación del proyecto concernientes al posterior análisis de la factibilidad económica financiera. Tenemos que primero recordar que el estudio del mercado en forma genérica habíamos dicho que debe responder a la interrogante de qué producir, qué quiere el mercado comprar. Entonces, el estudio de mercado nos va a indicar qué tipo de producto el proyecto debe producir. En segunda instancia, el estudio de la localización nos había dicho que nos había permitido elegir el lugar más conveniente para localizar, para ubicar el proyecto. Y el estudio del dimensionamiento nos permitía establecer la cantidad más conveniente para producir. Entonces, en función de qué producir, dónde producir y cuánto producir, ahora este estudio de la ingeniería del proyecto nos va a permitir responder a la interrogante de cómo producir. Pero para eso, reitero, necesitamos primero conocer los resultados del estudio del mercado, de la localización y del dimensionamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el gráfico del que disponemos, en cuanto a los factores técnicos, tenemos mercado, qué producir, localización, dónde producir, dimensionamiento, cuánto producir y por último, ahora lo que estamos viendo, la ingeniería que responderá a la pregunta de cómo producir. Para este efecto ya habíamos dicho que necesitamos en primer término conocer el procedimiento de transformación de insumos en productos, vale decir, el diagrama de procesos. En función de ese diagrama de procesos que debe ser elaborado por gente especialista, claro, en el caso de un proyecto de producción de maíz tendrá que ser un agrónomo, en el caso de un proyecto industrial posiblemente un ingeniero industrial o un ingeniero mecánico, dependiendo del rubro de la industria, o varios ingenieros, varias especialidades, ¿no? En el caso de un complejo turístico, pues muy posible que los especialistas tengan que ser arquitectos, ingenieros civiles y especialistas en turismo, sí, desde luego. En el caso de una panadería, podrá ser un técnico o un profesional en elaboración de alimentos, ¿no? Con conocimiento específico en la producción del pan. En el caso de una lechería tendrá que ser un zootecnista o un veterinario y así de acuerdo al rubro que corresponda.
Bueno, entonces definido el procedimiento a seguir para poder convertir insumos en productos, el estudio de la ingeniería de un proyecto nos va a permitir básicamente disponer de tres resultados técnicos que se van a poder traducir en variables económicas y financieras. ¿Cuáles? Los balances básicos, que como vamos a ver más adelante, nos van a permitir calcular la cantidad de materias primas y materiales que el proyecto va a necesitar para producir la cantidad de productos que había determinado el dimensionamiento. De la misma forma, se va a realizar otro balance, pero en este caso energético, que va a cuantificar los requerimientos de combustibles y de otro tipo de energéticos. Adicionalmente, en función del diagrama del proceso, podrá ser posible calcular los requerimientos de personal, o sea, cuánta gente requiere el proyecto para funcionar, pero en este caso, además, qué calidad de gente, o sea, me refiero a la calificación de la mano de obra. Entonces, disponiendo de la cantidad de materias primas y materiales, balance básico, combustibles y energéticos, balance energético y requerimiento de personal, cantidad y calificación de personal, nosotros podemos traducir estos datos técnicos, podemos convertirlos en costos de operación. Claro, porque en función de la cantidad que necesita el proyecto y del precio unitario de cada uno de estos insumos en el mercado, podemos cuantificar los costos de operación, que van a ser los costos necesarios para que el proyecto funcione, para que el proyecto opere, con el cometido de que pueda producir los bienes y servicios que habíamos establecido. Por otro lado, la ingeniería del proyecto nos va a permitir disponer de la información referida a los medios materiales que vamos a utilizar para poder convertir esos insumos en productos, que se denominan requerimientos de infraestructura productiva. Desde luego, o sea, para poder producir pan vamos a necesitar maquinaria, equipos, utensilios que no pueden estar en el espacio. Entonces vamos a necesitar además obras civiles, sí, ambientes, galpones, oficinas, pero eso tampoco puede estar en el aire. Vamos a necesitar terrenos. Entonces, fíjense, este acápite es bien importante porque va a calcular todos los medios necesarios para poder llevar a cabo el proceso, perdón, de producción, que en este caso se denominan costos de inversión o simplemente inversiones. Y por último, el estudio de la ingeniería nos va a proporcionar el programa de producción, que no es otra cosa que la cantidad de bienes y servicios que le conviene al proyecto producir en forma ascendente, en forma paulatina, en función a una serie de otros aspectos que hasta ahora nos han tocado. ¿Cuál? El crecimiento, o si quieren la tendencia, porque puede ser de crecimiento también, de la demanda de mercado. El nivel de adiestramiento o de pericia, si aceptan, de los técnicos, los acomodos tecnológicos. Entonces, van a ser muchas variables las que van a definir cuánto debemos producir el primer año, cuánto el segundo, cuánto el tercero y así sucesivamente. Entonces, si nosotros disponemos de este programa de producción y multiplicamos la cantidad de productos establecidas para cada periodo por su precio unitario, es obvio suponer que vamos a poder cuantificar los ingresos por la venta de nuestros productos o, si el caso fuera así, por la prestación de los servicios que va a generar el proyecto. Bueno, volveremos entonces al inicio. Podemos decir que en cuanto a alternativas técnicas, la gente especializada en el rubro de actividad de cada proyecto deberá efectuar un análisis de alternativas técnicas para seleccionar la tecnología a ser adoptada en el proyecto. Obviamente, se buscará la tecnología que más se adecue al proyecto, ¿no? No solamente desde el punto de vista del grado tecnológico, de la modernidad, sino también de los rendimientos y obviamente de los costos que esto implica, con los justificativos concernientes a las ventajas comparativas que cada alternativa supone. La consideración de esto, para lo cual se debe hacer la consideración de los siguientes aspectos. ¿Cuánto produce cada tecnología? Estamos hablando de alternativas tecnológicas. ¿Cuánto cuesta?
¿Cuál es su periodo de uso económico? ¿Cuánto es su valor residual, su valor de rescate? ¿Cuáles son sus costos de operación y mantenimiento? Requiere de servicio y personal especializado, más otra serie de preguntas técnicas que obviamente una vez respondidas permitirá la elección de la alternativa más adecuada para ser adoptada en el proceso de producción del proyecto. Una vez definida la mejor alternativa disponible en función de lo que acabamos de explicar, se deberá proceder a describir cada una de las etapas necesarias en la transformación de insumos y recursos para la obtención de los productos y servicios programados. Se deberá asumir una visión objetiva y realista frente a las nuevas tecnologías, y esto implica estar consciente de los riesgos que ello puede acarrear. Un proyecto puede apostar por una tecnología que con el tiempo el mercado o las instituciones de un país pueda ser rechazada como inadecuada por ser adversa al medio ambiente y o contraria a la filosofía política de un gobierno. A ver, daremos un ejemplo para que se entienda mejor. Es muy posible que nuestro afán de buscar la mejor tecnología, la tecnología más moderna para nuestro proyecto, nosotros podamos decidir por una alternativa totalmente automatizada. Esa alternativa tecnológica altamente automatizada, por un lado, es posible que requiera de muchos energéticos y combustibles para su funcionamiento, y por otro lado, que prescinda del uso de mano de obra. Y si el país tiene problemas de empleo, obviamente esta tecnología no se va a adecuar a las políticas institucionales de ese país y quizás inclusive resulte ser demasiado cara en función de lo que podría lograrse con un proceso menos automatizado o semiautomático o manual en su caso. En estos casos, la adopción de nuevas tecnologías para la implementación de un proyecto puede ponerse en cuestión si no se tiene la flexibilidad y la capacidad de cambiar inmediatamente. Hemos visto, y hay muchos ejemplos, pudiéramos citar algunos ya en la parte práctica del análisis de la ingeniería, vamos a hacerlo, que han existido industrias, sobre todo, que han adoptado tecnologías obsoletas y que ahora ya no son competitivas. Y hay otras que se han ido al otro extremo. Han buscado las mejores tecnologías, las más modernas, las más automatizadas, pero que tampoco son competitivas por sus altos costos, sobre todo de operación y mantenimiento del equipo. Además del alto costo de inversión, es lógico suponer que una tecnología más moderna, más automatizada, de mayores rendimientos, pero también tenga mayor costo de inversión y de operación. Entonces, estos aspectos son los que se tienen que poner en la balanza en el primer acápite de un estudio de la ingeniería de un proyecto a objeto de elegir cuál es la alternativa tecnológica que más se adecua a la realidad de cada uno de nuestros proyectos. Esto no es común para todos los proyectos, esto es individual, es particular para cada proyecto que se esté estudiando. Si ustedes se dan cuenta, aquí les presento un proceso de producción bastante complicado. Es un diagrama donde vamos a poder ver múltiples actividades, tareas, funciones que en la realidad sí pudiera darse. Pero lo que más quiero es mostrarles que pueden haber procesos con tecnologías totalmente automatizadas. Si ustedes hacen un pequeño esfuerzo visual, se van a dar cuenta que aquí requerimos en la primera línea de una sola persona que trabaja, un ser humano. Si seguimos buscando, en la segunda no existe siquiera una sola persona que esté trabajando, en la tercera tampoco, en la cuarta hay una segunda persona, fíjense con el cursor estoy indicando, en la quinta línea habría otra tercera persona, en la sexta línea no hay personas trabajando, y en la última línea hay robots, sí. Este es el símbolo de un robot automatizado, de tal manera que todo este proceso, que aparentemente es muy complicado, pudiera requerir únicamente, en el caso del ejemplo, de tres personas, tres seres humanos, que participen en ciertas etapas del proceso de transformación de productos
e insumos, ¿no? Adicionando la existencia de dos robots mecánicos que sustituyen la mano de obra. Entonces, podremos encontrarnos con alternativas tecnológicas así de complejas o más aún, o con procesos muy sencillos que es el que vamos a utilizar para desarrollar el ejemplo. Simplemente a modo de darles un ejemplo gráfico, voy a utilizar el proceso de producción del cemento, ¿ya? Que para muchos debe ser desconocido y para otros puede ser sumamente complicado, pero en realidad se van a dar cuenta que si lo dividimos en 4 etapas, el proceso es relativamente sencillo. Entonces, lo primero que se necesita para producir cemento es extraer la caliza, acá de los yacimientos de caliza. Aquí pueden ver que existen equipos pesados para la extracción y el transporte de la caliza, que es depositada a una trituradora, que generalmente tiene el nombre de chancadora, que lo que hace es deshacer los trozos grandes de caliza a un cierto grado de granulometría para que después sean transportados a un almacén de materias primas, aquí se llama nave de materias primas, donde si ustedes se dan cuenta, hay aquí la caliza, está simbolizada por estos dos almacenes, pero además de la caliza, ustedes van a poder ver que hay otros insumos. Sí, este otro insumo es el óxido de hierro, que es un mineral que se lo compra, no existe en la planta. Y además se tienen acá un porcentaje de areniscas que vienen a ser materiales también minerales no metálicos que sí se disponen en la planta. Entonces, en resumen, en el almacén de insumos vamos a tener principalmente caliza, vamos a tener una proporción menor de óxido de hierro y obviamente el tercer material referido a la arcilla o a las areniscas, como también así se llama. Entonces, de este material de insumos y materias primas, vamos a dosificar en las cantidades necesarias la caliza ya triturada, que reitero es el principal insumo, es casi un 80% de lo que va a ser el clinker, más el 20% relacionado principalmente con la arcilla y con un porcentaje mucho menor, el 2%, de lo que viene a ser el óxido de hierro. En ese sentido, acabamos esta primera etapa denominada explotación y trituración de caliza para pasar a una segunda etapa. En esta segunda etapa en sí, iniciamos donde habíamos terminado. Acá estaba el almacén, no el almacén, la dosificadora de las materias primas referidas a la caliza, al óxido de hierro y a las areniscas o arcilla, como ustedes prefieran llamar. Entonces, en base a la dosificación, a la mezcla adecuada, esto va a ser sometido a un primer molino, que normalmente se llama molino de crudo, que hay de distintas tecnologías, formas, tamaños y procesos, ¿no? En este caso, estos 3 materiales van a ser pulverizados en este molino y van a pasar por una serie de ductos, inclusive filtros que van a permitir el poder reciclar parte de la materia prima que normalmente se pierde a través de lo que venimos a denominar el humo, que no es otra cosa que la polución que causa este proceso. Entonces, una vez molido, lo que se va a hacer es almacenar en silos de crudo. O sea, este vendría a ser el cemento crudo, que en sí no es todavía el cemento, porque esto se va a convertir en clinker. Pero aquí lo que tenemos es la caliza, la arcilla y el óxido de hierro prácticamente molido a nivel de polvo. Este polvo de crudo va a ser sometido en una primera instancia a los precalentadores, ¿ya? Que vienen a ser unos equipos que permiten elevar la temperatura de más o menos 15 grados hasta aproximadamente 200 a 250 grados para que después pasen al horno de calcinación. Este es el horno de calcinación que eleva la temperatura de esta masa alrededor de 1000 grados
y permite la obtención de un producto intermedio que se denomina clinker. Entonces, el clinker no va a ser otra cosa que las tres materias primas, caliza, areniscas y óxido de hierro, premolidas, convertidas en polvo, y al final calcinadas, ese es el denominativo porque esto lo calcina estos materiales y permite obtener el clinker que se va a un enfriador para acelerar el proceso, porque si usted los dejara que se enfría al medio ambiente se tardaría demasiado tiempo. Entonces, esta segunda etapa referida a la molienda y calcinación para producir clinker tiene que continuar y va a una tercera etapa que recién podemos llamar que se trata de la producción de la molienda y producción de cemento. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hemos trabajado con cemento. Entonces empezamos de las naves donde estaban los dosificadores y aquí vamos a tener el clinker en uno de los dosificadores. En otro dosificador vamos a tener la puzolana, que es otro mineral no metálico, y un tercer dosificador vamos a tener el yeso. ¿Para qué sirven estos dosificadores? Para establecer el tipo de cemento que se desea producir. En realidad hay dos tipos, los más comerciales, el IP30 y el IP40, pero en sí pueden haber muchos más. De tal manera que en función del tipo de cemento que deseamos producir, vamos a poner más clinker o menos clinker, más puzolana o más yeso. Estos ya son sistemas de dosificador automatizados, de tal forma que una vez determinada la dosificación va a pasar a un segundo molino, pero en este caso este molino no va a moler caliza y los otros insumos como el óxido de hierro y las areniscas, sino aquí va a moler el clinker más la puzolana y más el yeso. Entonces, obtenida esta molienda, también a nivel de pulverización, aquí existen unos filtros que nos van a permitir el poder seleccionar, si se quiere, y el producto terminado para pasar a los silos de cemento, a los depósitos donde está el cemento terminado en función del tipo de cemento que se haya producido. Entonces, de tal manera que una vez producido el cemento, esto sí ya es cemento, lo que se hace es pasar a la cuarta etapa, que viene a ser el envasado y el despachado de cemento. Estos son los silos que habíamos visto en la anterior gráfica, donde estaba ya el cemento, de tal manera que en función de las necesidades se puede embolsar en bolsas de papel craft de 50 kilogramos y cargar a los camiones para que lleven a los mercados de consumo, o alternativamente se puede embolsar en cisternas, sobre todo las empresas constructoras prefieren comprar el cemento en cisternas porque evitan el costo del papel y del envase, y alternativamente también se pueden envasar en bolsas Big Bag, que son bolsas de plástico de más o menos 1,5 toneladas. Pero esto ya es cuestión de lo que el mercado requiera. O sea que el proceso en sí terminaría con el almacenamiento del cemento y en su caso el envasado del cemento en bolsas de 50 kilos, el llenado de las cisternas o el llenado de las bolsas Big Bag. Si se dan cuenta, estas cuatro etapas del proceso de producción del cemento son relativamente sencillas vistas como las estamos presentando. Obviamente, a nivel tecnológico tiene ya una serie de otras complicaciones, pero nos permiten a nosotros conocer qué necesitamos hacer para poder producir el cemento. O sea, mi afán hasta esta instancia no es enseñarles a hacer el cemento. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que contar con un equipo técnico multidisciplinario, sino simplemente darles la primera idea de lo que supone un diagrama de procesos en función de la alternativa técnica seleccionada y más adecuada para nuestro caso. Para una próxima clase práctica estoy dejando un ejercicio ya mucho más real referido a la elaboración del pan y vamos a programar para ver el mismo procedimiento, en este caso de producción de pan, y en función de ese procedimiento vamos a calcular
los balances másicos, los balances energéticos, el requerimiento de mano de obra directa y los requerimientos de infraestructura, ya hemos hecho referencia, maquinarias, equipos, utensilios, obras civiles, terrenos, vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función de la introducción en sí, de lo que viene a ser este último acápite del estudio, de los estudios técnicos que requiere un proyecto, vamos a finalizar acá la clase de hoy. Les ruego que revisen la bibliografía complementaria que les he proporcionado para que en unos días más, próximamente, podamos ya introducirnos a una clase práctica, reitero, utilizando como ejemplo el proceso de elaboración del pan. Les agradezco mucho su atención y siempre les recomiendo dar lectura previa al material que pongo a su disposición en la plataforma del eCampus. Hasta luego, un gusto, chao, chao.